Tomen asiento, por favor. Señor, gracias por enseñarnos a través de los versículos del capítulo de Salmos, Señor. Gracias por recordarnos, para alentar nuestra fe, que no depende de nuestras obras, sino de lo que tú haces en nosotros, Señor. Gracias por animarnos a la gratitud. Gracias por dejarnos la palabra de exhortación para estos tiempos, Señor, tan necesaria. Si no fuera porque tú nos paras frente a tu espejo de la palabra y nos desnudas, no podríamos corregir, no podríamos entender el camino de corrección, Señor. Gracias por la bendita palabra que nos has dejado y lo que nos enseñarás o continuarás enseñando a través de la palabra de esta mañana, Señor. Sea esculpido en nuestro corazón y quede allí para los jóvenes, para los adultos, para hombres y mujeres que necesitamos, Señor, tu palabra. Como pueblo de Dios, entender que no es el hacer del hombre, sino tu hacer, Señor, al cual nos estás llamando desde siempre. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo número 22. Como todos los domingos, hoy es un domingo especial. Bienvenidos todos los hermanos que están fuera de la ciudad y del país que nos ven. Bienvenidos también a esta nueva reunión, un encuentro personal con Dios y su palabra como hermanos. Aquí en la comunidad hoy celebramos la cena, tenemos el pan y el vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ver qué tiene que ver la cena, lo que hoy vamos a celebrar, con la segunda venida del Señor, que es el tema central que traemos. Lucas capítulo 22. A medida que avancemos en la enseñanza, quiero sugerirle algo, y es, ¿en dónde está usted en cada versículo, en cada pasaje de los dos que vamos a leer? Son dos pasajes. Mire bien usted dónde está. Mire bien, Dios, a través de su palabra, nos invita a tener un encuentro con la Escritura y poder ubicarnos en la palabra. Si usted y yo nos ubicamos en la palabra, vamos a contextualizar nuestra vida, porque la palabra de Dios es contextualizada. La palabra de Dios es inspirada por Dios y tiene vida, tiene el aliento de Dios. Luego, si nos ubicamos esta mañana en el pasaje, y usted puede decir, este es el llamado que Dios me está haciendo esta mañana, pues entonces estaremos contextualizados. Y ese fluir de Dios, ese espíritu, ese soplo, ese aliento de vida de Dios, seguramente que estará allí en nosotros. Entonces podremos comenzar a caminar a la manera de Dios. Bien, ¿listos? Comencemos desde el versículo número 7. Dice en el versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Recuerdan la Pascua? Bien, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. ¿Por qué envió a Pedro y a Juan? Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Versículo 15
centre bien su atención en estos versículos que siguen. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no la beberé más del fruto, que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bien. ¿Qué encontramos en este pasaje? Hay varias cosas, hay algunos detalles pequeños, pero vamos a dejar los pequeños detalles, como por ejemplo el hombre que llevaba el cántaro de agua. ¿Por qué? Porque ningún hombre llevaba un cántaro de agua en ese tiempo, eran las mujeres. No podría decir, bueno, muchos hombres llevan un cántaro de agua, ¿cuál será? No lo llevan, eran las mujeres. Son pequeños detalles que usted, como estudiante de la palabra, tiene que tener en cuenta durante la enseñanza. Bien. Versículo 15 en otra versión. 15 y 16. ¿Quién lo lee? Una vez sentados, les dijo: cuánto había deseado comer con ustedes esta cena pascual antes que comience mi sufrimiento. Les aseguro que no volveré a celebrar la Pascua hasta que lo que simboliza se cumpla en el reino de Dios. Bien. ¿Otra versión? ¿Hay? Sí, muy bien. He tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comience mi sufrimiento. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. ¿Y una última versión? ¿Alguien tiene? Jesús les dijo: tenía muchas ganas de celebrar esta cena de Pascua con ustedes antes de padecer, pues yo les digo que no volveré a celebrar la cena de Pascua hasta que se le dé el verdadero significado del reino de Dios. Bien, de esos dos versículos, ¿qué nos está diciendo Dios? Creo que está allí, ¿no es cierto? Está diciendo que come la Pascua, que celebra la Pascua con los discípulos antes de ir a la cruz. Eso es lo que está diciendo. Pero también, de eso que está diciendo, lo amplía un poco más y dice: no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Hasta que se le dé el verdadero significado, no voy a comer la Pascua. Sí lo voy a comer, sí lo va a hacer, pero hasta que. ¿Cuál es el verdadero significado entonces de la Pascua? ¿Recuerdan Éxodo? Repasemos un momento, capítulo 12 de Éxodo. Versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, Éxodo 12:1, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5, Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7, y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Bien. Pequeños detalles que aparecen aquí en la Pascua, pero todos esos detalles y todo lo que está mencionado en la Escritura con respecto a la Pascua, de la que habla Éxodo capítulo 12, tiene que ver con la cena en el Nuevo Testamento y tiene que ver con algo en la segunda venida del Señor. Vamos a revisar. Primero, había un cordero. ¿Qué más había? ¿Qué elementos habían aquí en el pasaje que leímos? O algunos que no hayamos leído que usted sepa que están involucrados. Está el cordero. ¿Cómo era ese cordero? Sin defecto, macho cabrío,
tenía que inmolarlo, la congregación, pues había derramamiento de sangre, tomar la sangre, colocarla en los dinteles de la puerta. ¿Qué más? Venía un juicio, ¿no es cierto? Venía un juicio sobre Egipto, pero Israel estaba en Egipto, en una condición de esclavitud. Y Dios dice, cuando el ángel venga, el heridor, las casas que estén pintadas con la sangre, no va a entrar allí. Hay un juicio, pero ese juicio no toca al pueblo de Israel, a los que han creído. Los que creyeron fueron aquellos que pintaron con la sangre del cordero los dinteles de la puerta. Bien, ¿de qué nos habla esto? Israel estaba esclavo en Egipto. Iban a salir. Después de la celebración de la Pascua y la salida, versículo 11 del capítulo 12 de Éxodo, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Era la Pascua. Esta celebración de la Pascua, ¿en qué momento fue históricamente con respecto a la condición de Israel? Antes de salir de la esclavitud. Antes de salir de Egipto es esta celebración de la Pascua. Bien, vamos a Lucas capítulo 2, capítulo 22. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Antes de la cruz. También es antes. Bien. ¿Antes de qué? Antes de hacer visible la libertad del hombre, libertad del pecado. La primera fue una celebración antes de hacer visible la libertad de Israel, una libertad de la esclavitud de Egipto. Aquí fue una libertad de la esclavitud del pecado. Nosotros estábamos esclavos del pecado. Esa esclavitud se daba en la mente. Teníamos una mente sujeta, completamente gobernada, dominada, no por los pensamientos de Dios, sino por el pensamiento del diablo. Un pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Y esto desde que Adán y Eva no ejercieron la autoridad a la manera de Dios. El pecado entró al mundo. ¿Qué pecado? El de incredulidad. ¿Qué fue lo que no creyeron? A la autoridad que ellos tenían, porque Dios les había hecho partícipes de su autoridad. Bien, repito, en este tiempo nosotros estamos celebrando la cena. Y esa viene desde aquí, desde cuando Él dice, la he deseado comer con vosotros antes de ir a la cruz. Y después Él, dice la Escritura en el versículo 16, allí la comen, pero dice, no la comeré más. En el 18 dice que la bebe, pero no la beberé más, hasta que venga el reino de Dios. Bien. El versículo 16 tiene una palabra bien interesante. Hay otra versión para cumpla, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se le dé el significado que corresponde. ¿Cuál es el significado entonces de la Pascua? ¿Cómo? Una libertad. ¿Qué clase de libertad? ¿Cómo? Total. ¿Qué clase de totalidad? ¿Cómo? En Él. ¿Cómo es la libertad en Él? Dependencia. El que depende es porque ha tomado una decisión. ¿En qué dirección? En la dirección de la voluntad de Dios. Pero para tomar esa decisión, ¿qué tiene que hacer primero? ¿Cómo es ese ejercicio de fe? ¿En dónde se hace? ¿En la mente? Claro. Él tiene que ajustar, nosotros tenemos que ajustar nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. ¿De qué libertad nos está hablando en este tiempo Dios a nosotros?
que nuestra manera de pensar no está gobernada, no está señoreada, no está dirigida por los pensamientos que son contrarios a Dios. Miente que mentir, eso no tiene nada, una mentira pequeña no es nada. Ese no es un pensamiento de Dios porque Dios dice, no mienta. Dios dice, no idolatría. Y entonces, ¿qué hago con el carro, pastor, y con el perro? Eso lo vimos la semana pasada. Dele ese lugar que le corresponde. ¿Qué clase de libertad tenemos hoy? ¿Realmente la estamos disfrutando? ¿Estamos viviendo esa libertad? ¿Nuestros pensamientos sí están sujetos a la obediencia a Cristo? La Escritura también dice cómo la palabra de Dios, el pensamiento de Dios, puede anclar el alma, sujetar el alma. ¿A qué? A la palabra. ¿Sí es así? ¿Cierto que todavía luchamos? Luchamos con muchas cosas. No estoy aquí para mostrar el pecado que hay en la iglesia universal, la iglesia del Señor, sino para mostrar lo que dice la palabra. Cada uno en su intimidad tendrá una confrontación muy personal, un encuentro muy personal con la palabra, y Dios a cada uno nos hablará. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que vaya a la cruz? No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 5. ¿Cómo leen 1 Corintios 5? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¡Wow! Eso es como noticia nueva, ¿no? ¿O no? Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, dejemos las malas costumbres, que haya pureza, cuando habla de levadura, y que haya un direccionamiento a pensar a la manera de Dios. Que nuestros pensamientos no se desvíen de los pensamientos de Dios, pero es cierto que se desvían, cierto que nos salimos. Bien, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Él, dice la Escritura, no va a comerla nuevamente hasta que se le dé a la Pascua el sentido que corresponde. ¿Cuál es el sentido? ¿De qué estamos hablando? De una libertad en la forma de pensar. Porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Tiene que haber otro sacrificio? No, ya no hay. Uno solo. Cristo, el Cordero. Fíjense que en Éxodo 12 había un Cordero, había un sacrificio y había un pueblo. En la cruz igual, un Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús. Un sacrificio, la cruz, derramamiento de sangre, y un pueblo, nosotros. Igual. Pero vamos a ver en su segunda venida esto que tiene que ver. Vuelvo a repetir e insisto en lo que dice la palabra. No la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Qué se tiene que cumplir? Sí, es cierto, comprender que nuestra Pascua es Cristo, pero ¿eso qué tiene que ver con el diario vivir nuestro? ¿De qué nos sirve ese? Corrijo, ¿de qué nos sirve? No. ¿A qué nos llama Dios cuando leemos 1 Corintios 5, 7, lo que acabamos de leer? ¿Qué nos dice Él? ¿Cómo? No alcancé a oír. ¿Cómo? Ah, estar sin mancha, ya. Ya. ¿Cómo? Yo siento similar en la realidad de fe, porque veíamos en el Salmo 50, que Dios no quiere sacrificios sino sinceridad y verdad. Dios no quiere sacrificios, ¿o sí? Dios no quiere el hacer del hombre
en su propia iniciativa, en su propia inspiración, Dios quiere el hacer del hombre que se origina en la voluntad de Dios. ¿Quién iba a hablar? Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo vivimos? ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos bien, ¿cómo la renueva? ¿Para qué la renueva más bien? Exacto, muy bien, excelente. Eric. Muy bien. Allí dice hipocresía. Sí, hipocresía, Tito. ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo hago? Porque nosotros tenemos la teoría y la práctica. Pienso en la levadura, pienso en el quehacer del hombre, como un elemento productor de la palabra de Dios, porque los fariseos mantenían haciendo actos buenos como para obtener un merecimiento. Esos actos que están fundamentados en un pensamiento propio, que no tiene una comunión diaria, continua, persistente en Dios, pues no nos conducen a nada. Hay que cambiar ese pensamiento para actuar conforme dice la palabra, Para hacer el hacer de Dios. ¿Y cuál es el hacer de Dios? Hay muchos, sí. Pues dígame uno. El que primero en este momento el Espíritu Santo le ponga en su corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién levanta la mano? El amor, la verdad, el hacer de Dios, un hacer de Dios. No murmurar, gracias, excelente. Eso es lo práctico. ¿Qué más? ¿Cómo? No juzgar, gracias, muy bien. ¿Quién más? No mentir. ¿Cómo? Hacer discípulos al que le puso la corona. Hacer discípulos. Además de todo lo que ustedes dijeron que es cierto, pero el hacer discípulos. Bien. ¿Quién nos puede enseñar un poco más en profundidad, pero también muy sencillo, lo que significa versículos 16 y 18? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid. Mire que no dice del vino, ¿no? Fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Bien, pues quien nos puede enseñar es Dios mismo. No hay nadie más que nos pueda sacar adelante. Lucas capítulo 14, unos capítulos atrás. Estamos hablando de una Pascua, estamos hablando de una cena, estamos hablando de una celebración. Estamos hablando cómo Israel tuvo una celebración antes de salir de la esclavitud natural, pues, de Egipto. Estamos hablando de una Pascua, de una celebración que el Señor Jesús tuvo con los discípulos antes de la cruz, que fue la salida nuestra de la esclavitud también en nuestra manera de pensar. ¿Qué tiene que ver eso con la venida del Señor? ¿Por qué pienso en la venida del Señor? Primero, no pierdan Lucas, vamos a 1 Corintios capítulo 10, un momento, por favor. O capítulo 11 más bien, capítulo 11. Dice desde el versículo 23, yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjate que en ambos dicen memoria de mí. Él nunca nos llamó a celebrar en memoria de un muerto. Y usted no encuentra la palabra como celebración a los muertos. Y si Él dice en memoria de mí, está vivo. Versículo 26, aquí quería llevar. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, ¿qué tiene que ver esa celebración, tanto la de la Pascua como la antes de la cruz, con la venida del Señor? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el llamado del Espíritu Santo? Hasta que el Señor venga. Celebrar, ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? Darnos libertad, ¿verdad? Pues, ¿qué hacemos cada vez que celebramos en una reunión como esta, la cena? ¿Qué estamos diciendo? Señor, tú fuiste a la cruz por amor a tu Padre, y el Padre envió al Hijo por amor a mí. Luego me siento lleno del amor del Padre y también del Hijo con la obra en la cruz. Lo hizo por mí. ¡Wow! Eso es muy valioso. ¿Y ese pensamiento debe acompañarnos cada 30 días? ¿Cada año? Todos los días y en cada instante de nuestra vida nos debe acompañar el pensamiento. El pensamiento, Jesús fue a la cruz para darme a mí una libertad en la manera de pensar. Eso nos tiene que acompañar toda la vida hasta que el Señor venga. Luego, la segunda venida tiene mucho que ver con la fuerza, con la capacidad que debe tener la iglesia para extender el Evangelio. Bien, vamos a mirar eso. Lucas capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 1 para contextualizar lo que estaba sucediendo. La enseñanza está a partir del versículo 15. Versículo 1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. No pierda de vista esto, ¿no? Están comiendo en la casa de un gobernante, no era cualquier fariseo tampoco, era un gobernante. Estos es plural. ¿De quién estaba rodeado ese gobernante? Pero no era cualquier fariseo. De otros gobernantes, claro. Tal vez estuviera allí el Sanedrín. Es importante entender que era un gobernante y que ellos le acechaban. Bien, versículo 2. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. ¿Qué es hidrópico? Bien. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron, y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y se dirigió a ellos y les dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en el día de reposo? En el día de reposo estaban de fiesta, de celebración, de cena. En el día de reposo no se hacía lo que Jesús hizo en el versículo 3. Y tiene a todos los fariseos, bueno, a un buen número de fariseos y escribas, y les pregunta: ¿antes o después de la sanidad? Después. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? ¿Qué podían decir? Se callaron. Bien. Y los confronta en el versículo 5 con algo natural. ¿Ustedes hubieran sacado un buey o un asno si se les cae el pozo? Bien, versículo 6, no le podían replicar a estas cosas. Versículo 7, observando cómo escogían, esta es otra parte ya, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando se hacía una celebración como estas, ¿qué hacía el anfitrión? Inicialmente preparaba había un motivo para hacer una cena, había una celebración. Invitaba a las personas, pero no les decía ni cuándo ni la hora. Simplemente hay una celebración. Y ellos aceptaban o no la invitación.
Después de que han aceptado la invitación, con base en el número de personas que aceptaban, entonces él sabía qué día lo podía hacer, a qué hora lo podía hacer y sobre todo cuál era el alimento que iba a ofrecer ese día. Organizados, ¿no? Bien. Tengan presente esto. Cuando él habla aquí en el versículo 7, se refirió a los convidados. ¿Dónde estaban los convidados? Ya estaban ahí. Ya estaban reunidos ahí. Primero se reúnen y después el anfitrión decía, la mesa está servida. Si la mesa está servida, entonces ellos ahora sí pasaban a la mesa. Miren bien las palabras, convidados. Los convidados ya están en la reunión. Ahora pasemos a la mesa. Bien. Versículo 7. Jesús observó cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Entonces dio una parábola. Jesús no desaprovechaba absolutamente una oportunidad. Que Dios nos ayude en esto, hermanos. Versículo 8. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No seas que otro, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este. Y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, ¿a quién le habló? A los convidados. Ahora le va a hablar el que sigue, ¿no? ¿A quién? Al que le había convidado, que es el anfitrión. Le habló a todos, pero a este le dijo otras cosas. Versículo 12. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿A quién está hablando? Al fariseo, versículo 1, al gobernante fariseo que lo invitó a su casa a comer. ¿Está bien? Y a ese fariseo que está reunido y rodeado de otros fariseos, que está reunido y rodeado de doctores de la ley y escribas, les dice, cuando haga banquete, esto era para todos, llama a los pobres, mancos, cojos y ciegos. Para un judío, para un fariseo, ¿qué significaba un pobre? O sea, un pordiosero, un manco que le falta la mano, un cojo y un ciego. ¿Qué clase de personas eran esas personas para los fariseos? ¿Quién levanta la mano? No deseables, imperfectos, ¿vamos bien? Excluidos, inmundos, pecadores. ¿Y qué le está diciendo? Es una parábola, recuerden, lo que le está anunciando a todos los que se encontraban allí, pero se la puso parecido al que era. No, estoy equivocado. Gracias. Estoy equivocado. Déjeme buscarlo. Habla de los cojos. Y está en Mateo 12. Discúlpenme. ¿Lo anoté mal? Sí. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Ese es, gracias. Mas los fariseos al oírlo decían, este echa fuera a los demonios es por el príncipe de los demonios. Bien. Lucas 14, ¿qué dice?
Sí, ese es el que estamos leyendo, ¿no? Bien, retomemos entonces. Primero, invita a unos que van, pero que después que no quieren entrar a la cena. Después, como ellos no entran, el padre de familia, enojado, le dice a su siervo: ve por las plazas, las calles, las ciudades, y trae acá pobres, mancos, cojos y ciegos. ¿A quién se refiere? A publicanos y pecadores. Y el 22, y dijo el siervo: se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. ¿Qué quiere decir eso? Aún hay lugar. Miren Lucas, donde comenzamos, capítulo 22. 22:16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Dijimos que se cumpla es ¿qué? Hasta que se le dé. Bien. Ahora busque la palabra cumpla. ¿Qué es cumplir? Sí, es una. Hay otra definición de cumplir. También, sí, está bien. Pero hay algo más. No, ¿dónde hay un diccionario? Oscar, ¿tienes diccionario? Busquemos la palabra cumplir. Sí, también. Completar. Sí, Dice llevar a efecto lo previsto, ejecutar, realizar, completar un tiempo determinado, terminar un plazo. está ahí. Hasta que se complete. Tiene esas dos. Uno, hasta que se entienda el verdadero significado de lo que es la Pascua. Y hasta que se complete. ¿Se complete qué? En el reino de Dios. Bien. Aquí hay un hombre que está diciendo: todavía hay espacio. Versículo 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Qué quiere decir que aún queda un lugar? Que todavía que no está completo, que no está lleno, que no se ha terminado. Estamos hablando de una cena que Jesús está diciendo que sí va a suceder. Es una parábola. Los judíos pensaban que en el reino mesiánico que Dios estaban esperando, iba a haber una cena y ellos iban a estar allí. Jesús les está diciendo: va a haber una cena, mi cena, yo voy a estar ahí. ¿Quiénes son los invitados? Está hablando de salvación. ¿Quiénes son los invitados a esa cena? ¿Quiénes fueron los primeros invitados? Vayan a Romanos, por favor. Romanos capítulo 11. ¿Quiénes fueron los primeros invitados? En el capítulo 11 de Romanos, del versículo 1, el apóstol Pablo está hablando de cómo los judíos aman a Dios. Y en el capítulo 10 dice por qué lo aman. Versículo 3. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos sí aman a Dios a su manera, estableciendo su propia justicia, no la justicia de Dios. No lo aman a la manera de Dios, sino como a ellos les parece que es. Y eso todavía sucede. Hemos hablado del hacer del hombre. ¿Amamos a Dios? Sí. Hacemos nuestro propio hacer para agradar a Dios. Y en el Salmo 50 decíamos: no es así. Dios no me está demandando que yo haga algo para agradarlo a Él. Dios me está diciendo: lo único que puedes hacer, tienes que ser a mi manera. Y yo te sugiero que empieces por tener gratitud. ¿Recuerdan la carta de amor que nos escribe todos los días? Gratitud. Dice: comiencen por gratitud.
Y cuando me necesiten, llámenme, yo estoy ahí. Es decir, no haga su hacer, no tome decisiones a su manera, consulte, hable conmigo primero. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, pero eso no era lo que hacían los judíos. Versículo 11 del capítulo 11 de Romanos. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Luego, si transgredieron, lo está diciendo, por su transgresión, luego sí transgredieron. Volvamos otra vez, esto cada vez está más interesante, ¿no? Volvamos otra vez a Lucas capítulo 14. En el versículo 1 está la invitación al judío, pero ellos no aceptaron. Ellos no aceptaron al Mesías, no aceptaron al Salvador. Tenían a Jesús y no lo vieron como libertador. No lo vieron como lo que era, como el Salvador. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué vas a leer? ¿Qué vas a leer? Poner la salvación al alcance de los gentiles para que los judíos sientan celo y deseen obtener. Bien. El segundo grupo, gracias. El segundo grupo de invitados, ¿cuál fue? Los publicanos y pecadores. Estos que eran impuros, pobres, mancos, cojos y ciegos. Esos fueron los invitados ¿a qué? ¿A dónde estaban invitados? ¿A cuál cena? La cena del Señor. ¿Cuándo es esa cena? Estamos hablando de salvación. ¿Cierto? Segundo, el paralelo que está haciendo el Señor ahí es, yo invité a los judíos que eran mi pueblo amado, pero no vinieron a la cena, o sea, no han hecho las cosas a su manera, con su palabra. Entonces, ahora yo invito a los gentiles. Bueno, no hemos llegado a los gentiles. No, pero cuando dice que fue por culpa de los judíos. Bueno, déjeme seguir y después hace el resumen, sí. Déjame seguir. Versículo 22 de Lucas 14. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Es decir, no está completo. Hay un espacio más. ¿Y qué dice Jesús? Versículo 23. Ve por los caminos, por los vallados. ¿Qué son los caminos y los vallados? Esos están fuera de la ciudad. Se habla de fuera de la ciudad. Los que estaban fuera de la ciudad, ¿quiénes eran? Aquellos que considerados por los judíos como paganos. Y esos son los gentiles. ¿Dónde estamos nosotros? Ahí. Pero mire qué dice de eso. Ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Y ahí termina la parábola. Tres tipos de personas invitadas a una cena en donde Jesús va a estar presente porque es su cena. Primero los judíos, excusas. Segundo, también judíos, pero marginados, desechados, como pecadores y publicanos. Y tercero, los gentiles. ¿Dónde estamos nosotros? En los gentiles. Vuelvan a Romanos otra vez, por favor. Donde estamos en el capítulo 11. Desde el versículo 11 dice, 11:11, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero su transgresión vino a hacer la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ahora sí entienden cuando dice, su transgresión nos ayudó para la salvación, porque no fueron, no obedecieron.
No creyeron. Dijo Dios, vaya por unos y después un espacio para los gentiles. Bien. 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿La de quién? La de los judíos. Serán restaurados. Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión en la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, ¿a qué se refiere? Los judíos, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, los judíos, también lo son las ramas, nosotros. 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, contra los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Dejémoslo hasta ahí. Bien. Efesios capítulo 2. De ninguna manera, el pueblo puede sobrevivir. Sin embargo, él quería que su pueblo sintiera celos para reclamar para sí. Ahora bien, los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios. Imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por sus brazos. ¿Ustedes oran por los judíos? Yo espero que a partir de hoy lo hagan. Es verdad. No debemos desconocer la posición de ellos. Perdón. Efesios capítulo 2. Perdón, déjenme avanzar un poquitico. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Leo desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, escuchen, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Volvamos a Lucas capítulo 14. Fuérzalos a entrar. Ese fuérzalos a entrar, ¿a qué se refiere? No es como cogerlos. No, el siervo iba a invitarlos. Y no era cogerlos de la mano y obligarlos o maltratarlos para que vinieran a la cena. Pero quien lo está diciendo es Jesús. Fuérzalos a entrar, ¿cómo? Bien, déjenme colocarles un ejemplo. Cuando nace el Señor Jesús, ¿a quién le he revelado inicialmente que nació Jesús? A unos pastores. ¿Cómo eran considerados los pastores en ese tiempo? Igual. Marginados también. Bien. Pero a esos marginados llegó el ángel y les dijo, ¿ha nacido quién? El Salvador. ¿Qué Salvador esperaban ellos? Un rey. ¿Dónde nace un rey? En un palacio. Pero mire lo que dice el ángel. Este es maravilloso. Aquí es donde encontramos, fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar. Un hombre, un pastor de ovejas, ¿cómo se veía para ir a la casa de un rey? Porque ha nacido el rey de los judíos. ¿Cómo? Indigno. ¿Qué hubiera dicho? No, yo ¿cómo voy a ir allá? Pero ¿qué dice el ángel? Miren lo que el ángel les dice. Encontrará al niño
envuelto en pañales en un pesebre. Solamente los pobres, los humildes y los marginados podían, era lo único que alcanzaban, a tomar un niño y envolverlo en pañales. Y que haya nacido en un pesebre. Un pesebre era el lugar de una casa que era preparado para los animales. El lugar de la casa era contiguo a la habitación donde ellos dormían, toda la familia. ¿Por qué? Porque esos animales con su calor le daba calorcito a... Ellos tenían su aire acondicionado también, a la familia, su calefacción. Eso. Entonces, ¿cómo se sintieron los pastores? ¿A dónde vamos a ir? Ahora sí voy, claro, ¿cómo no voy a ir? Mire, eso es gracia, eso es fuerza a los entrar. ¿Qué es fuerza a los entrar? Presenta el Evangelio, hermano, de manera sencilla. Dejemos de usar tanta palabra tan rimbombante, taxativa y explemaria. Se oye terrible, ¿no? ¿Verdad? Dejemos de usar ese lenguaje tan teológico que algunos tienen, y es que el griego dice, y el hebreo, y la raíz, y una cantidad de cosas, y saben tanto, hermano, pero ¿a quién le llega esa buena noticia? Para los pastores que estaban allí en ese tiempo, esa sí fue una buena noticia. Podemos ir a la casa humilde, porque seguramente allá fue donde nació, está en pañales y en un pesebre, vámonos, esa sí fue una buena noticia para ellos. ¿Por qué no presentamos una buena noticia a la manera de Dios? Sabiendo a quién le estamos hablando. Entonces usted, escúcheme, se le acaba el argumento, es que yo no hice bachillerato, yo no hice primaria. ¿Y qué pasó con Pedro y Juan? ¿Cómo eran considerados por los doctores de la ley? Hombres del vulgo y sin letras, sin estudio, pero con una fuerza en el mensaje. ¿Y la fuerza en el mensaje de dónde provenía? De entender, eso lo explico en otra enseñanza, de entender la segunda venida. La segunda venida, lo voy a decir de esta manera muy coloquial, le pone alas a nuestros pies para correr a buscar en el Señor y a la manera de Dios al que necesita oír la palabra. La segunda venida. Por eso estamos hablando de la segunda venida. Yo no lo preparé ni lo hice de esa manera. Creo que fue Dios el que lo hizo. Repito, Lucas 14:23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar. Lea la otra parte. Para que se llene mi casa. ¿Hasta dónde tenían ellos que ir? O corrijo, este siervo, para que se llenara su casa. ¿Hasta dónde? Diga, ¿hasta dónde? Para poder completar, para que estuviera lleno, para que lo que dijo Jesús a los discípulos, no la volverá a tomar hasta que esté completo, hasta que esté lleno, full, en plenitud, dice otra versión. Hasta que esté en plenitud, ¿qué? Su casa. ¿A dónde va a ir él? ¿A preparar qué? ¿Para quién? ¿Para usted y para mí nomás? Para todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, para todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo sentados? No hablo de un día como hoy, hablo de la manera de pensar, no hablo de la posición en que estamos hoy aquí sentados, de la manera de pensar, tan cómodos. ¿Qué dice Génesis 1:28 y Hechos 1:8? Fructificad, multiplicados, llenad la tierra ¿de qué? De personas. Y Adán y Eva, que tenían el conocimiento de Dios y unidad de pensamiento con Dios, ¿qué iban a hacer? A llenar la tierra del conocimiento de Dios. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Lo mismo. Id a Jerusalén, Judea. Jerusalén es, ¿dónde estaban ellos en ese tiempo? En Jerusalén. Y si le dice a los de Jerusalén, vayan a Jerusalén, ¿qué le está diciendo? Aquí. Y Samaria, allá. Más allá y hasta lo último de la tierra, hasta donde haga falta. Este es un llamado para que se celebre
a la manera de Dios, la cena mesiánica. Dice la Escritura que Jesús vendrá con la iglesia y juzgaremos, dice también, a las 12 tribus de Israel. Bueno, esa es otra historia. Pero ¿qué necesitamos entender en un día como hoy? Versículo 24. Porque os digo que ninguno, ¿a quién está hablando aquí? Os digo. ¿A quién le está diciendo? ¿Singular o plural? A ellos. Ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bien, reflexionemos un momentico sobre esto, acerca del discipulado. Fuérzalos a entrar. Fuérzalos es ejercer una influencia, es una solicitud que Dios nos hace urgente, pero urgente, porque todavía hay espacio. El arca estaba lista. Había un pregonero de justicia, que era Noé, que anunciaba lo que iba a suceder, el juicio, pero no todos entraron. 8 personas entraron solamente. Igual hoy viene el Señor por segunda vez y trae un juicio. Y nosotros, que venga rápido y que nos lleve y que se acabe todo lo que está corrompido en este mundo. No. Ojalá pudiéramos decir como el apóstol Pablo, mejor estar allá que estar aquí. Pero quiero estar aquí por si todavía puedo darle el mensaje a alguno y se salva. La tenía clarita Pablo. ¿Sabe por qué tenía tanta fuerza? Porque ellos tenían clara la segunda venida del Señor. Y nosotros estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso. Y esas son buenas noticias para nosotros. Saber que estamos dentro del plan completo de Dios. Pero ¿cómo anda nuestro pensamiento con respecto a ir y transmitir el mensaje de Dios a otros? ¿Lo tenemos clarito? Yo creo que no. Lo digo con respeto de cada uno de ustedes, los que oyen y los que ven. Yo creo que nos hace falta. Nos hace falta, ¿por qué? Es que las excusas están ahí. La hacienda, ¿qué más era? Los bueyes y el matrimonio. Hay 1000 excusas. Y en el primera Juan dice, deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. Están ahí en esas 3 también. Entonces, no tengo tiempo. Ya no estamos hablando de judíos, estamos hablando de nosotros. No tengo tiempo para expresar un pensamiento. ¿Por dónde hay que comenzar? Aquí dice que por Jerusalén, o sea, acá, aquí. ¿Ese aquí cuál es? Mi familia. ¿Han pensado en eso? ¿Están diseñando un plan para eso? De esto ya habíamos hablado. Les estoy recordando. ¿Y su familia? Pues si yo me voy, mi familia, bueno, Dios estará haciendo algo con ellos. No digo lo que estoy pensando porque no es propio decirlo, pero terrible que pensemos así. Usted puede decir, yo no pienso mal de mi familia, pero si no está haciendo nada por su familia, está pensando mal. Yo me voy y que ellos se queden. ¿Cuál es el problema? Finalmente yo me voy. ¿Y ellos? ¿Con qué cara le vamos a salir a Jesús mañana? Cuando Él me diga, es que no entendió. ¿Qué parte de ir y predicar a toda criatura fue la que usted no entendió? ¿Qué parte de ir a Jerusalén fue la que no entendió? ¿Y qué le voy a decir? ¿Me predicaron en ruso y no entendí? No, que la Biblia está en español. Hijos, creo que Dios nos está animando. Nosotros, los creyentes, somos los invitados hoy a participar del gran banquete de todos los tiempos. ¿Cuál es? Cuando el Señor venga. ¿Qué hacemos en un día como hoy? Tengo anotadas estas expresiones. Recordamos el pasado. ¿Cuál fue el pasado? Celebrar antes de salir de la esclavitud de Egipto. Celebramos el presente antes de salir de la esclavitud del pecado en el que nos encontramos. Y esperamos el banquete, que es una celebración permanente de las bodas del Cordero. Es decir, estamos completos,
como en el arca. Aunque hay espacio para muchos, estamos completos porque esos son. Bien, creo que esta parábola nos asegura que ya tenemos un asiento en el banquete. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y otros? ¿En qué lugar se ubica usted? ¿Recuerda lo que vimos al principio? En el transcurso de la enseñanza, mire, ¿dónde está usted? ¿Cómo se ubica? ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo se ubica? ¿Dónde está? ¿Cuál de todos los personajes es cada uno de nosotros? ¿Cuál debería ser el personaje? ¿Dónde deberíamos estar nosotros? ¿Cómo? No, ¿el personaje cuál es? ¿Cuál? ¿El fariseo? ¿Jesús? ¿Los de la ley? ¿Los mancos? ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? ¿Cuál? El siervo. Exactamente, es el siervo. Esos somos nosotros. El siervo fue y le dijo, ya lo hice y no quisieron recibir. Cuando usted presenta el evangelio a una persona y la persona no recibe, ¿qué tiene que hacer según este pasaje? Cuéntele a su padre. Dígale, padre, hice lo que me dijiste, pero no quisieron recibirte. Y él va a decir qué hacer. Te va a mandar a otro lugar. Finalmente, siempre nos va a decir el Señor, hay más espacio, hay más lugar. Vaya a otra parte, hay más lugar. Siempre habrá más lugar. No está cerrada la puerta. Igual que el arca, hermanos. Había espacio para muchos. Hay espacio para todos. Isaías capítulo 25. Ya esto había sido anunciado muchos años atrás por Isaías, en el capítulo 25. Versículo 6. Escuchen. Isaías 25, 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Esto ya sucedió, ¿no? Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bien. Se está cumpliendo este pasaje que está anunciado desde tiempos atrás. Volvamos, para terminar, a Lucas, donde comenzamos. Lucas capítulo 22. Versículo 15. Lucas 22, 15. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios, hasta que se complete en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. 18. Porque yo os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Versículo 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La mesa está servida. La mesa está servida. La mesa está servida. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos excusas. Bueno, sí tenemos excusas, hay muchas excusas. Así es que yo les animo a pensar. Si usted es una persona que está convencido de su salvación, pues mire, hay otros que necesitan conocerlo a Él. La mesa está lista, bien. ¿Alguien quiere compartir? Por la
convicción, como cierto. El quehacer del cristiano está en segunda a Corintios 15. Ahora, desde el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son nuestra fuerza, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando uno predica el evangelio, no lo predica uno, habla la palabra de Dios, que es la que es capaz de derribar y penetrar hasta las estructuras y los puertas. Y finalmente, nuestro pensamiento dentro de este contexto no tiene una aplicación práctica, porque derribando todo argumento, toda actividad que se levanta contra el conocimiento de Dios, mi pensamiento y mi identidad sin Dios no existe. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Romanos 10.1, lo que dijo el hermano 10.1, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es una constante oración por los que Dios ha incluido en esa cena para saber a donde Dios nos va a llevar. El 9 y el 10 nos dice otra cosa adicional, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos esa convicción. Uno, que sin verlo, Él es nuestro Salvador y ese sacrificio de Jesús. Y dos, porque con el corazón se cree para justicia. Nosotros tenemos clara cuál es la justicia de Dios en nosotros, al habernos dado la gracia de su salvación sin que hayamos hecho nada particular. Pero con la boca se confiesa para salvación. Aparte de nosotros haber entendido que somos salvos, debemos confesarlo a través de un testimonio vivo y una prédica diaria de lo que Él nos está enseñando. 1, leerlo. 2, practicarlo. 3, predicarlo con nuestro testimonio. Gracias. Carlos. Cristo vendrá cuando el último de los que habrán de ser salvos acepte a Cristo por el fútbol de completo. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué estamos nosotros haciendo para que se complete el fútbol? Para preparar las condiciones para que venga. ¿Alguien más? Tito. No, perdón. ¿Es para qué? Bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Yo me ponía yo a pensar en eso, que si uno cree que está en el reino y solo se alimenta de la palabra, es de la etapa de Dios, pero no le está sirviendo a Cristo, sino solo se llena. Entonces, pues, como que no está agradando a Dios, pero si Él me dice que si lo hago, ya lo pongo por obra, eso sí agrada. Y me habla de la mutua edificación, la que tiene que ser algo mutuo entre hermanos y la sociedad. Bien. Sí, Mauricio. ¿Alguien más? Entonces, somos uno con el Señor. Lo hemos entendido por su palabra y su verdad. Y hemos también entendido su amor en nosotros. Ahora nos insta a ir al hecho de hacer experiencia su verdad, el amor hacia los que van. Bien. César. Gocemos y alegremos, dándole gloria, porque su venida son venidas las bodas del Cordero, y su esposa está amargada. Y le fue dado que se vista de vino limpio y brillante,
con un libro mío sobre la justicia de los santos. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la mujer. Y me dijo, estas son palabras de Dios, son verdades. Mi prioridad no pusieron a Cristo bien, ya no sido mi prioridad, seguir viviendo. Con esto. Bien, Ana Nubia. Dice en Ezequiel, yo no quiero que el impío muera. David. Nuestra labor es decirles que el Señor Jesús nos está invitando con las mismas palabras que Él lo haría. Y no podemos celebrar solamente para nosotros mismos. Bien. ¿Quién más? Ahora yo. Creo que entender la invitación a la salvación, la comunicación del mensaje del Evangelio como la invitación a una fiesta, nos ayuda a entender o a aterrizar eso de fuerza a lo central. Es un mensaje de tanto gozo, de una celebración, de una fiesta. Lo hemos vuelto tan aburrido, tan seco, como que no despierta el interés en la gente. Y quizás es porque nosotros mismos no lo hemos visto como una fiesta, lo hemos visto como algo elevado y santo y bonito, pero aburrido al final. Entender la vida nueva, la vida eterna como una vida de gozo, de comunión con el Padre, pero de fiesta. No sé, hay banquetes, hay banquetes en la palabra que nos estamos perdiendo porque no los estamos viendo así. Eso nos va a ayudar a comunicar el mensaje con fuerza, con convicción. Los hermanos de Hechos de los Apóstoles, que otro día hablamos de Hechos, qué fuerza la que tenían para hablar. Esteban lo estaban apedreando y estaba diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pablo, otro día hablamos de eso. Todos los hombres y mujeres que están en Hebreos capítulo 11, de los cuales el mundo no era digno, y tenían una fuerza en el mensaje, y murieron aserrados, fueron vituperados, apedreados. Sí, pastor, yo quiero ir. Sí, aquí. Fuérzalos a entrar. Presentemos un mensaje sencillo, un mensaje claro, muy clarito, para que las personas puedan disfrutar el mensaje y que verdad sea como una cena. Arley. Pues uno tiende a pensar y a juzgar sobre, o sea, decir, no, pues que mire, es tan típico, es horrible, no sé qué. Eso mismo está pasando con el pueblo judío.
de una u otra forma los medios de comunicación nos sensibilizan en contra del pueblo judío. Yo pienso que la palabra también nos llama a ser muy cautos en eso, porque el Señor dice, no, ellos son mi pueblo y los seguiré bendiciendo y serán restaurados. Entonces nosotros deberíamos ser mucho más cautos y, como dije antes, orar por el pueblo judío para que el Señor, entre más rápidamente lo restaure, más rápido llegamos. ¿Alguien más? Brevemente, Luis. ¿A quién? Ya. Cuando habla de la cena es ¿Quieres hablar más duro, hermano? la cena es un testigo para Ah, sí. y ahí nos está diciendo que nosotros que ya conocemos todo lo que tenemos, estamos preparando que hagamos las cosas que decimos y donde la gente para que haya el completo. Pero nosotros estamos cómodos, porque sencillamente creemos que eso no va con nosotros y lo vemos cuando en determinado momento de pronto somos enviados al servicio como nos toca ir y sacamos muchas conclusiones que van desde el trabajo, hasta la familia, de los tiempos, si es de Dios, escuchamos, si es de Dios, Él viene. Y ahí la palabra está diciendo todo lo contrario. Porque Él está diciendo, vaya, donde esos leprosos que yo he escuchado, que yo he creído que no son partícipes de esta gran fiesta. Luego les dice, vayan por fuera y cuéntenos. Entonces, por un mensaje de Dios, motívenlos para que entren a la fiesta. Motívenlos. Es una exhortación muy directa a la nosotros. Tenemos una excusa y la escuchamos muy claramente. Si es de Dios, Él me lo trae, si no, alguien estará haciendo eso de él. Cuando el solo hecho de que ya esté en mi mente y en mi corazón, es cuando me está diciendo que me prepare para ir a llevarle la palabra en el lenguaje que Él necesita para que venga la palabra. Así es. Mira, María. ¿Quién levanta la mano entonces? Ah, Eric. Todo lo que estamos diciendo es una invitación a hacer lo que Dios nos invitó a hacer, ir a hacer discípulos. Sin embargo, cada vez hay excusas o se han complicado por qué. Preguntaban por qué. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan complicado y por qué siempre aparecen las excusas? Entonces, la imagen que probablemente fue lo que Jesús hizo por mí. ¿Y cómo lo hizo él? O sea, sencillamente él fue obediente por amor al Padre, Por amor. a la palabra. Entonces, ese amor que él sintió lo apasionó tanto por la palabra que el Padre que quiso, porque sencillamente lo que me pasa a mí es que no tengo pasión. Cuando yo me apasione por esto, entonces voy a poder hacer lo que hizo Jesús en la cruz, entregar su vida por los perdidos, por los que necesitaban de una persona. Y la pasión viene de la convicción. Y la convicción viene de la comunión. ¿Qué clase de comunión tengo? Esa comunión, la que produce en mí una inmensa convicción. Bien, vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar después de este mensaje? Libertad para ir a llevar la palabra. ¿Libertad para qué? Ya estamos libres. ¿Sí? Nuestra manera de pensar está bien estructurada en el pensamiento de Dios. ¿Se ajusta? ¿O todavía tenemos estas excusas? Bien. 5 personas que el próximo domingo tengan en su corazón bajar para compartir con los niños, ayudarnos con la iglesia infantil.